Tenemos que hablar de la ley 348. ¿Es justa con las mujeres? ¿Cuán justa? ¿Es injusta con los varones? ¿Cuán injusta? Porque realmente esa polémica se ha desatado ya hace varios meses. Muchos meses atrás, incluso cuando todo el mundo todavía se lo callaba. Pero lo cierto es que quiero contarle de que en Cochabamba un tribunal de sentencia ha ordenado auditar, revisar, analizar determinados casos de violencia patrocinados por el colectivo Mujeres de Fuego y está pidiendo al Senado que revise la aplicación de la ley 348. Un abogado de Cochabamba ha denunciado que se estarían armando casos, escuchen, estoy leyendo tal cual, se estarían armando casos para direccionar sentencias. Le invito a ver esta nota. Las Mujeres de Fuego armaban casos, eso dice Zulma. ¿Con qué finalidad se ha creado y fundado el colectivo Mujeres de Fuego? Un tribunal en Cochabamba pone en tela de juicio el trabajo de activistas de Mujeres de Fuego y pide hacer una auditoría general a todos los casos que han sido patrocinados por esta organización dedicada a defender justamente a las mujeres víctimas de violencia. El Tribunal de Sentencia ha determinado que todos los casos donde intervino Mujeres de Fuego deben ser objeto de una auditoría jurídica, a instancias inclusive. Nosotros pedimos del Consejo de la Magistratura, porque si el armado de casos, el dar dinero a jueces, el instruir a sus clientes era el modus operandi, entonces todos esos casos deben ser revisados. Si bien el juez, el tribunal justamente, ellos han pedido que se haga la auditoría de varios procesos en los cuales Mujeres de Fuego hubiera participado, yo soy en la mejor disposición de que se hagan en todos los tribunales, en todos los juzgados y si se puede en las fiscalías, para poder aclarar y limpiar el nombre de Mujeres de Fuego. Una juez en Cochabamba, incluso desde estos juzgados, ha ordenado que esta documentación y probables denuncias de armado de casos sean remitidos hasta el Senado para que se evalúe la aplicación de la ley 348. Vamos a pedir que el Consejo de la Magistratura haga una profusa investigación sobre este tema. Ha dispuesto la notificación del presidente del Senado Nacional para que esta instancia, conjunto con el Congreso de la República, analice y viabilice eventualmente, luego de un profundo debate, modificaciones en la ley 348, sino su desaparición. Porque no puede ser que un colectivo que ha comenzado justamente con familiares y sobrevivientes de violencia, en los cuales hemos manejado la credibilidad por años, lo hayan degenerado. Por eso es que yo personalmente pido disculpas a todas las personas que se hayan visto afectadas. La aplicación de la ley 348 entra en polémica y en debate. ¿Existen falencias, existen vacíos o simplemente es una mala administración de justicia? Y evidentemente hay mucho por debatir. Estamos esta noche acompañados por el doctor Eber Flores, responsable del Servicio Legal del Centro de Promoción Gregoria Apaza. También nos acompaña la señora Marité Gisbert, representante de las promotoras comunitarias. Gracias a ambos por estar acá. Y también está don Paulo Bustillos, que es especialista en derechos humanos. Muchas gracias. Bueno. Le consulto, a ver, ¿es necesario observar la 348? Bueno, lo que se ha construido ahora en relación a la 348 es buscar una especie de chivo expiatorio en la ley, ¿no? La ley, a mi juicio, es una ley que está correctamente formulada y está funcionando adecuadamente desde el 2013. Ya se han visto, se han visibilizado 42.000 denuncias, ¿no?, hechas por mujeres víctimas de violencia, lo cual está mostrando el estado de vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país,
el grado de violencia machista, violencia patriarcal, ¿no?, que está instalada en la cultura de nuestra sociedad. Por tanto, a mi juicio, la ley 348 está cumpliendo su objetivo, que es visibilizar que las mujeres están en un profundo estado de vulneración de sus derechos, ¿no? Y obviamente eso está generando una respuesta en los sectores conservadores, ¿no?, que quieren perpetuar esa situación de violencia hacia las mujeres. Bueno, vamos. Buenas noches, Marité. Ha escuchado la posición del abogado de defensa de derechos humanos. La pregunta también va dirigida a usted. Hay quienes plantean cambiar, modificar algunos artículos de la ley. Otros plantean mantenerla intacta. Y hay quienes incluso han comenzado a plantear anular. Ya escuchaba a uno de los abogados de Cochabamba. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, muchas gracias. Buenas noches por el espacio. Creo que hay que saber reconocer de que la ley 348, quieras o no, ha marcado un hito donde se visibiliza el tema de vulneración de las mujeres. Pero también no solamente se puede quedar en el tema de si se va a modificar o se va a eliminar. Tenemos que evaluar realmente cómo ha sido la implementación. Claro, concreto, los ejemplos, pide personal especializado. Pensamos que con un módulo en la escuela de jueces, escuela de fiscales, ya está el personal sensibilizado, cuando en verdad desde el litigante, desde el que me va a representar a mi víctima, tiene que tener perspectiva de género, tanto como también el abogado que va a defender a la otra parte. Y eso nunca se ha hecho. Se ha pedido el tema de que se transversalice, de que se prevenga el hecho de violencia. ¿Y qué hemos hecho con respecto al tema de prevención? Muchos nos hemos quedado solamente contando los casos, diciendo aquí no atienden, pero la ley integral abarca 4 pilares fundamentales: prevención, atención, sanción y reparación. No hemos hecho nada en prevención, solamente estamos viendo el tema de atención. En el tema de sanción, ¿cuántos casos tienen sentencia? No son ni el 10% de las denuncias. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar una norma cuando realmente no se ha implementado a totalidad? Y ni qué hablar de reparación. Cuando tenemos que hablar de reparación, se dice que desde los servicios legales integrales tiene que haber equipos técnicos multidisciplinarios para ayudar a las mujeres que han sufrido violencia. No es solamente el tema de acceder a la justicia. Cuando una mujer sale de la violencia, tiene que haber un equipo que le pueda ayudar nuevamente a reinsertarse socialmente. ¿Por qué? Porque no es el tema de la violencia, cuántos casos, sino cómo se ha implementado. Es una ley integral, no es solamente una ley de denuncias. Para eso poníamos observatorios y contábamos cuántas denuncias ingresaba. Y realmente la implementación nunca se ha dado, y también tenemos que ser corresponsables. El Estado nunca ha dado una buena implementación. Cuando nos fuimos en la gestión 2018-2019, llevando los casos de feminicidio a la comisión del Senado. ¿Por qué? Porque estaban absolviendo a feminicidas. Tenemos casos donde la mujer ha muerto a causa de hemorragias internas y el tribunal de sentencia, ¿qué ha dicho? No, tenía anemia, enfermedad de base. ¿Pero quién le había propinado semejante golpiza para matarla? Y no había justicia. Y hemos ido también a la comisión del Senado y hemos dejado más de 30 casos, al menos el Departamento de La Paz, y no hubo respuesta hasta ahora. Entonces yo creo que tendríamos que analizar la ley en su integralidad. Son 4 pilares, no es solamente un tema de denuncias. Muy bien, muchísimas gracias. Entendemos las diferentes posiciones. Vamos a ir ahora con el señor Eber Flores para que también nos dé su posición con relación a esta denuncia, esta auditoría en realidad que ya se ha realizado. ¿Qué piensa usted en su criterio? Ellos señalan que hay casos que son armados. ¿Es así? Sí, Denise, yo creo que acá justamente es un caso que nos puede permitir identificar ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de falta de especialización por parte del tribunal que ha conocido este proceso. Toda vez que dentro de la entrevista completa que hace este colega, pues uno piensa que el tribunal ha obrado de manera correcta, y es que las mujeres muchas veces están armando casos para poder, qué sé yo, encarcelar inocentes. Pero acá lo que podemos identificar desde la misma posición del abogado es de que el tribunal en su momento este hecho
que tiene que ver con violencia hacia una mujer lo ha calificado como un delito ordinario, por un delito de lesiones graves y leves, cuando conforme a la ley 348, cuando hace una modificación en el Código Penal, establece de que toda mujer que ha sufrido violencia física por parte de su cónyuge, excónyuge o con quien tuviera una relación análoga de afectividad, tiene que ser sancionado por el delito de violencia familiar. No, es el primer aspecto, falta de especialización por parte del tribunal que ha conocido este proceso, porque el mismo abogado en su argumentación indica de que el tribunal le ha sentenciado por el ilícito de lesiones graves. Es decir, si el tribunal hubiera sido especializado, la sanción penal que hubiera interpuesto este tribunal hubiera sido por el delito de violencia familiar. Segundo aspecto que también se puede identificar en este proceso, Denise, es de que los grupos que están proponiendo modificar o derogar la ley 348 indican de que se está atentando con la presunción de inocencia que pues le otorga la ley a toda persona en nuestro estado. En ese sentido, en este mismo caso se puede identificar de que el abogado propuso todas las pruebas para demostrar la inocencia del supuestamente involucrado en este proceso. Es decir, en ningún momento la ley 348 le restringe al acusado, al denunciado, al imputado a que pueda presentar sus pruebas. Más al contrario, hace la apertura para que tanto la víctima como el agresor, el denunciado, pueda presentar sus pruebas y sea el tribunal que en última instancia tome la decisión, Denise. Bien, a ver, yo estaba leyendo algunos datos que son muy preocupantes, sobre todo con el tema de feminicidio, no solamente en Bolivia, que sabemos la cruel realidad de lo que se sabe, de lo que se denuncia, de lo que se hace masivo en medios de comunicación. El año 2022 ha sido muy trágico a nivel Latinoamérica y los países del Caribe, que son 26. Se han registrado más de 4.050 feminicidios en estos países. El primer lugar lo tiene Honduras, el segundo lugar República Dominicana, el último, el más bajo, lo tiene Cuba. Pero claro, aquí hay un problema, y bien lo preguntaba Denise con nuestro abogado invitado, que tiene que ver con estos casos que podrían ser armados. Sí. Y estos casos que sí, evidentemente visualizamos estas cifras muy peligrosas de violencia contra la mujer, pero también personas que pueden estar de manera inocente en la cárcel. Exacto. ¿Qué piensas tú? Exacto. Qué difícil, me imagino, para quienes se encargan de imponer justicia, de revisar, de investigar, fiscales, jueces, abogados, pero también, y creo que no estoy mintiendo en esto, hemos visto muchos casos en donde los operadores de justicia han fallado tremendamente, Luciana. Han fallado tremendamente, y ahí conocemos los casos de feminicidio. No se ha defendido a quien se debería defender, pero estamos viendo también casos de injusticia en varios varones, por ejemplo, ¿no? No pueden ver a sus hijos, son introducidos en la cárcel, en fin, no estoy generalizando, pero hay ese tipo de casos en los que los operadores de justicia debieron haber ejercido mejor lo que se supone que saben hacer. Que están implantando pruebas, decía, ¿no? Y se están armando estos casos. Incluso se han pronunciado algunas autoridades, recordemos a Andrónico Rodríguez, el senador, quien ha señalado que esta ley tiene que ser modificada porque vendría a ser una ley antihombres. Lo cierto es que ya tenemos 11 años en vigencia de la ley 348, sin embargo, todavía existen estos casos. No se está desmereciendo el trabajo que se realiza, pero muchos de ellos coinciden en que debería haber estas modificaciones, Tufi. Sí, bueno, veo que hay coincidencias en los tres panelistas, en general, que la ley 348 es una ley que protege los derechos de las mujeres en caso de violencia. Sin embargo, quisiera preguntarles a alguno de ellos si consideran que es mejorable y en qué se podría mejorar si hay que modificarla. ¿Sí podría? Sí, Polo, por favor. Bueno, toda ley, ¿no? Además, no solo que es, sino que permanentemente tiene que irse mejorando y enriqueciendo. Pero en el caso de la ley 348 y en esta coyuntura, vemos de que no está obedeciendo, ¿no?, a una necesidad práctica, sino más bien a un ataque estructural contra la ley. Y me explico. La ley 348 evidentemente tiene falencias, como ha explicado Marité, en la implementación. Existe bajo nivel de apropiación, de conocimiento de los operadores de justicia. Los policías que se los forma, se los cambia permanentemente, los jueces, los fiscales, ¿no?, permanentemente desconocen. Hay colegas, el colega que ustedes han mostrado en el reportaje, por ejemplo, se nota con mucha claridad que no conoce a cabalidad la ley 348. Yo he estado en una reunión con una senadora, con la senadora Arce, por ejemplo,
Y ella también mostraba con mucha claridad que tenía desconocimiento. Decía, no existen mecanismos para, por ejemplo, regular el tema de las denuncias falsas. El artículo 100 establece con mucha claridad que las denuncias falsas tienen que ser sancionadas, investigadas, como cualquier otra denuncia en cualquier proceso jurídico, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que se está haciendo, a mi juicio, es se está fabricando, se está constituyendo la ley 348 como una especie de enemigo común, ¿no? Se le ha etiquetado de ley antihombres, ¿no? Y no me extraña, ¿no? Es realmente una ley antihombres, pero ¿anti qué tipo de hombres? Los hombres violentos, misóginos, acostumbrados a ejercer esa violencia sistemática, estructural, ¿no? Y que no quieren perder esos privilegios. Ante esos hombres sí, pero después la sociedad en su conjunto, en estos 11 años de aplicación de la ley 348, ha logrado evidenciar cuál es el grado de crueldad y de violencia que existe hacia las mujeres. Y bueno, se han inventado dos temas que están circulando en las redes de una manera muy fuerte y que son tremendamente falaces. De que las cárceles están llenas a causa de la ley 348, completamente falso, ¿no? Con sentencia ejecutoriada no más del 0,5% de todos los casos denunciados. ¿Saben de qué están llenas las cárceles? De un 17,5% de hombres que violan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? De narcotraficantes, de personas que cometen delitos comunes, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la ley 348, ¿no? De que permanentemente las denuncias son falsas, de que los hombres están... Existen mecanismos. En el caso que ustedes acaban de presentar, por ejemplo, a la persona no se la ha sancionado y no condenado por la ley 348. Entonces, no sé por qué, ¿no? De una manera artificiosa, esos grupos están haciendo un lobby muy fuerte, ¿no? Sectores muy conservadores, para querer echarle la culpa de todos los males de este país a la ley 348, ¿no? Cuando es más bien, sí, yo reitero, ¿no? Realmente es una ley que está enfocada, ¿no? A visibilizar esa violencia estructural contra las mujeres. Y el Estado tiene una obligación ¿de qué? De que se empiece a aplicar más bien de manera efectiva, ¿no? Con recursos y con formación idónea a todos los operadores de justicia. Entonces, ¿dónde mejoramos, Luciana? En la justicia. En la justicia, volvamos al punto cero, lo acabamos de hablar con el vocal Tawichi, con estas elecciones judiciales que están todavía en duda en el país. Lo decía el señor Bustillo, hay una mala interpretación, pueden haber errores en los procedimientos judiciales. La meritocracia, qué importante que es para la justicia, o no piensa eso. Y tal vez para puntualizar que se llama Luciana, es de que también en la actualidad se está llegando a confundir a la población con la ley 603, ¿no? La ley 603 básicamente regula el tema del régimen de visitas, el tema del monto de la asistencia familiar, el tema de la guarda. Y muchas veces, si ustedes van a ver las redes sociales, justamente esta población que está pidiendo modificar la 348, está llegando a confundir con la ley 348. La ley 348 en ninguno de sus artículos regula el tema de la guarda, visita y el tema de, del monto de la asistencia familiar. Sí dispone de manera provisional, ¿no? Como medida provisional en un proceso en la etapa investigativa. Pero son aspectos que se también tienen que aclarar a la población para que la población conozca. ¿Qué es lo que se regula con la ley 603 y qué es lo que se regula con la ley 348? Muy bien, su criterio final, señora Kisbert, por favor. Sí, algo que es muy claro es que desde el Estado no han dado respuesta a las demandas y a las falencias de justicia. Tenemos el caso de un violador y feminicida en serie que estaba paseando por las calles. ¿Qué ha hecho ahí la Asamblea Legislativa para fiscalizar, para generar ya políticas para evitar esto? Tenemos un caso de un doctor que ha sido supuestamente criminalizado por un hecho de violencia sexual. Se ha identificado que ha habido consorcio de jueces, fiscales, y no es en el único caso. Ha habido muchos casos. ¿Y qué ha hecho el Estado? El Estado también es cómplice porque de alguna forma el sistema patriarcal ataca pues todas estas visiones donde la mujer aún no tiene acceso ni derecho. Minimiza cuando denunciamos, pero si hubiera sido un hombre, un político, ya hubieran hecho escándalo, inclusive hubieran hablado el tema de sanciones a estos jueces, a sus administradores de justicia. Marité, ¿qué hacemos con esto de los consorcios? Porque los consorcios están absolutamente metidos en todo. Donde hay plata, hay un consorcio de abogados, jueces y fiscales.
Algo que nosotras planteamos desde organizaciones sociales es que se tiene que generar el control social, el tema de acompañamiento de casos. Nosotros como promotoras acompañamos los casos porque las víctimas nos piden, y hay que reconocer que hay jueces que te dicen no va a entrar en la audiencia, ni virtual ni presencial, y ahí se genera temas donde impiden de que la víctima pueda dar su realidad, de que inclusive la presionan para conciliar, porque es un buen arreglo y ya no vas a tener que estar peregrinando. Entonces yo creo que se tiene que comenzar a hablar el tema de la ley de participación y control social desde ese aspecto, desde la justicia, desde ver inclusive cómo son seleccionados, cuál es su meritocracia, lo que señalan, porque tenemos jueces que hasta tienen sentencias, hasta que tienen denuncias de violencia, pero están ejerciendo encargos de especialización en hechos de violencia. Tenemos fiscales que tienen denuncia de violencia y están en el área. ¿Cómo podemos hacer? Ahí yo creo que ya la sociedad tiene que comenzar a empoderarse y el Estado tiene que garantizar que se pueda dar un efectivo control social y acompañamiento para identificar cuáles son los cuellos de botella. ¿Realmente la ley estará tan mal hecha o es que realmente el sistema de justicia es algo que está afectando no solamente a mujeres, a niños, sino a todos, en temas de negligencia médica, en temas inclusive de denuncias falsas de DAMIL 8? Pero nadie dice nada, nadie se atreve aún a hablar con respecto al tema de la justicia que a toda la sociedad nos afecta. Tal vez errores en la interpretación es lo que pueda suceder con la 348. Coincidirá conmigo que la violencia no tiene género. Sí, el tema, con el tema de, más que un tema de interpretación, es con un tema de intereses, ¿no? Los sectores conservadores de la sociedad que privilegian a los hombres en el ejercicio del poder, ¿no? Se sienten vulnerados, se sienten vulnerables, ¿no? En la cultura machista y patriarcal es muy común hacer ataques, agresiones violentas, acosos permanentemente, y están casi invisibilizados. A mí me ha espantado como el senador Andrónico, por ejemplo, dice me consta, dice, ¿no? Me consta que es una ley antihombres, ¿no? Pero, ¿qué le consta, no? Que los hombres ahora, no pueden, como antes lo hacían de una manera tan abierta, ¿no? Violentar, violar impunemente sin ser denunciados, ¿no? Entonces, por les digo, el Estado primero está fallando en qué. La sociedad en su conjunto no conoce los alcances y el contenido efectivo de la ley 348. No conocen. Yo escucho permanentemente en los medios de comunicación a esos de la oficina de los hombres, etcétera. Tienen un desconocimiento y tienen una interpretación, ¿no? Para desarmar, desarticular completamente esta ley. Señor Bustillos, para ir terminando la pregunta de los tres, una respuesta rápida. ¿Está funcionando la ley 348 a su criterio? ¿Se están reduciendo los casos de feminicidio y violencia? ¿Funciona o no funciona? La ley 348 está cumpliendo su rol de visibilizar la violencia estructural contra las mujeres, a mi juicio, y el Estado tiene la obligación de coadyuvar a su implementación efectiva. La posición, por favor, señora Gisbert. La ley 348 sí está cumpliendo en temas de proteger a las víctimas. Lo que falta es el apoyo de la implementación, desde la formación de profesionales, desde ver que es integral. Tienes que prevenir, tienes que sancionar, pero también tienes que reparar. Y creo que eso es algo que el Estado rápido se ha desligado de su responsabilidad. Herbert, ¿está funcionando o no? Yo creo que esa... María T. decía, justamente hablaba de los 4 componentes de la ley 348. Simplemente se está viendo la parte sancionatoria, pero no se está viendo en tema de reparación, prevención y atención, donde falta la implementación de la ley 348. A ver, pregunta de rigor para todos. Que esta sea la última, no sé si es que me permiten. Prevención, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En la casa? Donde un padre, una madre también han sufrido violencia desde que eran niños. ¿Prevención dónde? ¿En la escuela? ¿Qué hacemos? Ahí es donde nos empantanamos porque realmente no sabemos dónde vamos a comenzar con el tema de la prevención. Ever. Sí, justamente el tema de la normativa prevé trabajar en temas de prevención en diferentes áreas, en temas de sistema educativo, cuando vemos, por ejemplo, en la currícula de los estudiantes en los centros educativos, de que poco o nada se está haciendo en cuanto a su implementación, donde en el tema del sistema educativo falta el trabajo de prevención. Pero a los estudiantes solamente. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Cómo prevenimos?
vemos con claridad que existe toda una especie de estructura perversa, ¿no?, para no ir cambiando y mejorando. Lo que planteaba el doctor es evidente. Se han opuesto completamente a la implementación, ¿no?, en la currícula escolar de la ley integral para la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí justamente se plantea igualdad, equidad de género, ¿no?, no violencia hacia las mujeres, etcétera, componentes que les sigue aterrando. Entonces, yo creo que esa cultura, ¿no?, se tiene que formar no solamente en la escuela básica, en las universidades, en los institutos. Yo les pido de que ustedes vean lo que está pasando en las universidades en relación a violencia contra las mujeres. Sí. Yo creo que es un tema de la agenda, ¿no?, que hay que cargarlo muy duro, que está empezando a surgir, porque esto que está pasando en los colegios, en las sociedades, en las familias, en las universidades también se está manteniendo y sin ninguna modificación. Los padres son los primeros en decir no. Sí, pero puntualmente la ley señala 3 tipos de prevención: estructural, comunitaria e individual. Estructural, desde el Estado tiene que generar políticas desde las instituciones públicas para poder identificar a personas en situación de violencia. No solamente un morete te señala de que hay violencia, el tema de la autoestima, la inseguridad, el hecho de cómo cambias tus hábitos. ¿Para qué? Para que puedas recibir atención primaria. En el tema comunitario, unidades educativas, ya se tiene que trabajar con los colectivos, ya se tiene la Federación de Estudiantes de Secundaria, se tiene la Federación de Padres de Familia y se tiene que trabajar de esa forma como también en las universidades y no solamente en el escolar, sino también hay otras organizaciones, por ejemplo, los gremialistas, los sindicatos que también. Y en el individual, que tiene que ser campañas permanentes para que una persona identifique cuando está ingresando a una situación de violencia, porque la violencia se mimetiza. ¿Sabes qué? Se mimetiza. Tú no sabes en qué momento estás frente a tu espejo y dices, ¿cómo he llegado aquí? ¿Por qué? Porque la violencia se naturaliza, porque pensamos, y así nos han criado, que mi mamá me jalaba la oreja, era porque quería que sea una buena persona, porque quería que haga bien mis tareas. Entonces, de esa forma se tiene que trabajar y en la ley está las 3 responsabilidades, pero que desgraciadamente no se aplica ninguna de las 3, estructural, comunitaria e individual. A ver, este es un cambio integral, y que lastimosamente no va a ser a corto plazo. Estamos hablando de un cambio de la sociedad que tiene que empezar con criar niños con conciencia social de la no violencia. Y esta será una bola que irá creciendo poco a poco en el territorio nacional para ojalá pronto pensar en un cambio en nuestra sociedad. Y a esto se suma que necesitamos una justicia que castigue a asesinos, que castigue a violadores, que castigue a personas que hacen daño, pero que no castigue a quienes son inocentes también. Seguimos.